Hola mochuelos y bienvenidos un día más a los recursos gratuitos de SeaWorld. Hoy tenemos un recurso un poco diferente. No vamos a hablar en sí de unos animales, de un grupo de animales o de sus características anatómicas. Vamos a hablar de esto, de gorilas y coltán. Y vamos a hablar de la problemática que hay en este tema. Vamos a empezar un poquito a comentaros cuál es el gorila del que vamos a hablar hoy. Nos recordamos así brevemente, en primates hay dos grupos de primates que los diferenciamos por su tipo de nariz. ¿Vale? El grupo de los aplorrinos, al que pertenecen los gorilas, tienen una nariz simple. Dentro de ese grupo pertenecen a los catarrinos, que son los monos del viejo mundo, y en los catarrinos encontramos a la familia Hominidae. Aquí encontramos dos subfamilias, Pongidae, en las que están los orangutanes, y ya nos vamos a la subfamilia que nos interesa, Homininae, en la que encontramos gorilas, chimpancés y bonobos, y al ser humano. Pues bueno, dentro de estos gorilas, hoy vamos a hablar del gorila de Grauer. Gorila de Grauer es una subespecie, ¿vale? De gorila berenguey, es gorila berenguey puroagueri, perdonad, o gorila oriental de llanura. Y vamos a ver qué es el coltán y por qué hablamos de esto y lo relacionamos con los gorilas. Bueno, el coltán es un mineral que es muy abundante en República Dominicana del Congo. Este mineral, cuando lo refinamos, obtiene unas características únicas para almacenar cargas eléctricas y se usa mucho en las tecnologías. ¿Vale? Lo que realmente utilizamos dentro es la tarantita, dentro de este coltán, cuando se refina, y tiene mucha importancia en tecnología, por eso, por cargas eléctricas. ¿Qué es lo que hace esto? Pues bueno, se utiliza mucho en la fabricación de dispositivos tecnológicos y, como todos sabemos, en los últimos años las cosas electrónicas cada vez se han ido haciendo más pequeñas. Bueno, también ha llegado un punto en que no han disminuido de tamaño, pero sí que es verdad que cada vez los móviles tienen más cosas dentro o tienen más capacidades. Las cámaras cada vez son más grandes, las memorias también, las baterías duran más. Pues todo eso está relacionado con este mineral, con el coltán y con la tarantita, que es lo que se saca de él. Además, el coltán tiene otros usos, ¿vale? Se utiliza para las baterías y disminuir su tamaño, se utiliza en turbinas de aviones, se utiliza en reactores nucleares, se utiliza en lentes ópticas de todo tipo de cámaras. Además, es un conductor eléctrico increíble. De hecho, es un 80% mejor que el cobre. Hasta ahora se pensaba que la plata era el mejor conductor eléctrico del mundo, pero esta tarantita, el coltán, ha superado eso. Bueno, pues es un mineral muy bueno, es algo que nos está ayudando en este nuevo mundo tecnológico, del que estamos sacando muchísimo partido, pero tiene algunos contras. Este mineral se encuentra prácticamente en todo el hemisferio sur, pero el 80% de las reservas minerales de coltán se encuentran en República Dominicana República Democrática del Congo. Y la forma de extraerlo allí sigue siendo una forma muy artesanal. Se sigue extrayendo a mano desde los ríos. Os he puesto aquí una imagen del tipo de minería que se utiliza allí. Y se saca muy poco mineral, ¿vale? Al día. De hecho, normalmente 1 kilo al día. Como he dicho, las mayores reservas están en República Democrática del Congo. Pese a eso, Australia, seguido por Brasil, son los mayores productores. ¿Por qué? Porque en Australia y en Brasil sí que tienen una minería más moderna, donde son mucho más productivos. Pero la mayor parte de este mineral lo encontramos ahí. Bueno, y ahora viene el problema. Estas zonas están controladas por grupos armados. Hay alguien que financia a un grupo de personas, que las forma militarmente, que les da armas y a cambio de elevadas sumas de dinero los manda a este territorio para que controlen las rutas que se utilizan para extraer el coltán desde República Democrática del Congo
y también para controlar estas minas. ¿Cómo lo hacen? Pues eso, si les enseñan a guerrear, les enseñan tácticas militares y les dan armas, lo hacen por la fuerza. Lo hacen matándose unos a otros. Existen muchos grupos armados que lo que hacen es competir entre ellos o matarse entre ellos para tener el control de estas minas. Además, hacen otras cosas. Una vez que desalojan a un grupo armado, se van a las aldeas de alrededor, secuestran a los niños y los obligan a trabajar en estas minas. Y además, y peor todavía, o de la misma calaña, secuestran a las niñas para violarlas. Pues bueno, una vez que tienen todo este control de la zona, lo que hace es utilizar a las gentes como esclavos para sacar este mineral de ahí y lo sacan por vías terrestres hacia los países vecinos que encontramos en la parte oriental de Congo, de República Democrática del Congo. Y a partir de ahí, estos países lo que hacen es venderlos al primer mundo y a las empresas de tecnología. Os he puesto un pequeño diagrama aquí, ¿vale? Esto es República Democrática del Congo. En azul encontramos las mayores reservas de coltán. Hay algunas en la parte sur, pero sobre todo, como os he dicho, en la parte este de Congo. En rojo vemos las zonas de conflictos armados dentro de Congo. Como veis, prácticamente todas están en esta zona de aquí, que es donde están las mayores minas. Hay alguna por aquí. Y a partir de ahí los van sacando a los países vecinos y estos países vecinos lo que hacen es enviarlos al primer mundo para la fabricación de coches, televisores, ordenadores, tecnología. En la parte derecha, también como he dicho, ¿vale? Vemos aquí Australia, es uno de los mayores productores y vemos una serie de compañías que sí que utilizan a estos productores australianos o brasileños para tener su coltán y hacer su tecnología. No todas las empresas lo sacan de ahí. Bueno, pues todo esto, todos estos grupos armados, todas estas guerrillas, todas estas luchas por dominar estas zonas donde se encuentran la reserva de coltán, ha desembocado en una guerra en República Democrática del Congo. De hecho, llevan 20 años en guerra, en una guerra civil completamente diferente a lo que nosotros consideramos como guerra civil, entre dos bandos, por ideales diferentes. Aquí se pelea todo el mundo contra todo el mundo, cualquiera que tiene dinero o alguien que tiene dinero e intereses políticos o económicos financia a un grupo de personas, las arma, los envía allí para que se hagan con el dominio de una mina y para ganar dinero a costa de qué? De todo. ¿Vale? Y llevan 20 años así. Además, se ha involucrado, como he dicho, los países vecinos, Ruanda, Uganda, Burundi. ¿Por qué? Porque ellos son los que cogen este, ¿vale? Y hacen el contrabando. Lo sacan de ahí y al final lo venden al primer mundo. La ONU nos dice que todos los problemas que hay en Congo y toda la guerra civil que lleva todos estos años tiene que ver directamente con la minería y con la venta de Congo. En los últimos años ha hecho una moratoria, ha pedido a las empresas que no compren este mineral directamente de estos países, que no lo importen de allí, sino que lo importen de otras zonas. Pero además, esto ha tenido otra consecuencia, que ha provocado además guerras en los países vecinos. Al final ya no solo está Congo, sino está Ruanda, Uganda y Burundi están implicados también en conflictos debido a todo esto. Bueno, conociendo un poco la situación y pensaréis, ¿qué tiene que ver esto con los gorilas? Porque nos ha hablado Víctor de gorilas al principio y ahora nos habla de coltán, nos habla de conflictos bélicos, nos habla de guerra, de violaciones, de esclavos. ¿Qué tiene que ver esto con los gorilas? Porque hablamos desde SeaWorld de todo este tema, que no suele ser nuestros temas. Porque justo en esta zona, justo en el este de República Dominicana del Congo, es donde vive el primate más grande del mundo, donde vive el gorila de Brauer. En este parque nacional, ¿vale?, de Cauciviega, es donde se encuentran las poblaciones de esta subespecie de gorila.
Hay estimaciones que nos dicen que desde 1995, que es cuando se empezó la extracción del coltán y el auge de las tecnologías, hasta 2016, las poblaciones de gorila de Brauer han disminuido de 17.000 individuos hasta 3.800. En realidad no se conoce la situación y no se conoce la población exacta de estos animales. Lo único que nos dice UICN es que están en peligro crítico de extinción, pero que no tenemos datos sobre el número exacto de gorilas que quedan allí. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene cojones hoy en día a meterse en esa zona del mundo que está en conflicto a ponerse a contar cuántos gorilas quedan? Pues no entra nadie y entonces la situación es completamente desconocida. ¿Qué les está ocurriendo? Pues esta minería, esta sobreexplotación de los recursos, más que sobreexplotación, esta destrucción del medio ambiente por los recursos, está haciendo que los gorilas pierdan su hábitat y pierdan sus zonas de alimentación. Además, imaginaos que de repente llegan miles de personas a una zona en medio de la selva, donde no hay nada y donde no hay recursos y estableces una población ahí. ¿De qué te alimentas? Pues están comiendo todo lo que pillan por ahí. Están matando a los gorilas por su carne y los están matando por su piel. No solo los gorilas, están matando a chimpancés, están matando a todo mamífero que pillan y que se pueden comer por allí. Y este es realmente el problema con el que se está encontrando este gorila de Brauer y en el que está en peligro de extinción crítico. Destrucción de su hábitat, con lo que conlleva que no tienen sitios donde vivir, pero tampoco tienen zonas de alimentación, pero además es que están siendo cazados para comérselos y por su piel. Y este es la cuestión clave por lo que hablamos de los gorilas y del coltán, ¿vale? Toda esta situación está desembocando en que, como no cambiemos, como no mejoremos esta situación, directa o indirectamente, vamos a perder al mayor primate del mundo. Hoy en día, las empresas se están dando cuenta de lo que ocurre y están pidiendo que el coltán que compren, vengan de fuentes legítimas. Ya no se está consintiendo toda esta situación. Pero hacen falta muchos más fondos para solucionar este problema. Las medidas que están tomando los gobiernos de allí son insuficientes, pero pensar que al final son países del tercer mundo con muy pocos recursos y los gobiernos bueno, hacen lo que pueden o no, porque al final siempre hay intereses políticos y económicos que conllevan a otras situaciones y a veces lo que no es más importante o lo que no importa es ni el ecosistema, ni los gorilas, incluso ni las personas que viven allí. Bueno, se está además intentando formar grupos armados en este parque nacional, ¿vale? Grupos armados por parte del ejército para controlar a todos estos rebeldes, a todos estos grupos armados, a todos estos guerrilleros, para que, pues bueno, primero dejen de matarse entre ellos, se controle un poco toda la guerra que ocurre allí y proteger también estos parques nacionales. Además, bueno, el problema que se están encontrando es que existen hasta 69 grupos armados diferentes que se están peleando unos entre otros. Es que, como lo hemos dicho, no es una guerra civil clásica de un bando contra otro. Al final es quien tiene más poder y más armas, van unos contra otros y hay 69 grupos diferentes peleándose por estas minas y estos recursos y destruyendo naturaleza, matando animales, solo por eso, por intereses económicos. Entonces, estos gobiernos tienen que tomar medidas no solo por los gorilas, no solo por los chimpancés o los mamíferos que viven allí, sus reservas naturales, sino por sus poblaciones. Como hemos dicho, matan a los nativos, están secuestrando a niños y a niñas con fines horribles. No sé si es peor que te tengan de esclavo en una mina o que te violen. Bueno, sí, la violación siempre es lo peor. Imaginaos la situación que se están encontrando los niños que viven en el este de República Dominicana, República Dominicana de Congo, no, perdonadme y disculpadme el tajo, ¿vale? De República Democrática de Congo. Y bueno, vamos a terminar un poquito aquí, vamos a hacer un resumen, ¿vale? Coltán, minería, grupos armados, destrucción de hábitat,
extinción. Esperemos que no, pero estamos llevando a la extinción de estos gorilas en esta zona. ¿Qué podemos hacer nosotros? Mucha gente piensa que una persona sola no puede cambiar el mundo, y en realidad es así, pero un pequeño gesto sí que puede cambiarlo. Y si todos hiciésemos un pequeño gesto desde nuestros hogares, cambiaríamos un poco esta situación. Pequeños gestos como cuáles: asegurarnos que la tecnología que compramos, los móviles y los ordenadores, están libres de minerales de sangre, que las empresas con las que estamos trabajando, colaborando o comprándoles productos sean legales, que realmente no utilicen estos minerales de sangre. Debemos asegurarnos de eso, es muy importante. Y segundo, reciclar. Parece una tontería, pero el 70% de los móviles del mundo no se reciclan, se almacenan en cajones de casa. Y todos los minerales, incluidos el coltán, de los que están formados nuestras tecnologías, se pueden utilizar, se pueden reutilizar, se pueden reciclar. Si cogiésemos los móviles que tenemos y los mandásemos a reciclar y utilizásemos el coltán que tienen ellos, se disminuirían en el 70% la extracción que necesitamos hoy en día de este tipo de minería y ayudaríamos mucho a la situación. Además, os he puesto algunos ejemplos de algunas asociaciones que están haciendo campañas desde hace muchos años con esto. Por ejemplo, Movilízate por la Selva de Instituto Jane Goodall. Si les escribes, ellos te mandan unos sobres donde introduces tus móviles y de forma gratuita los puedes enviar sin coste alguno. Hay campañas de Fundación Mona y hay campañas de SOS Primates. Nosotros desde SeaWorlds llevamos años también pidiendo recogida de móviles para su reciclaje, para sacar este coltán y para ayudar en esta situación que hay en República Democrática de Congo. Bueno, y sin más, simplemente con este recurso de hoy, quería haceros conocer la situación que están viviendo tanto los animales como las personas de este país, un poco por nuestra culpa, por nuestras ganas de tener el último móvil, el mejor, el más grande, el más bonito, por nuestro consumismo, para que entendáis la situación tan crítica que se está viviendo en estos países y que están sufriendo estos animales y que todos podríamos colaborar y de ayudar un poquito. Y sin más, me despido de vosotros y que, bueno, que tengáis un buen encierro, entre comillas, y nos vemos en próximos recursos. Un saludo.